Episodio número 2710. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 30 de enero. ¿Dónde está Dios? En el marco de esta lección número 5, ¿cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Con el texto a memorizar de Salmo capítulo 137 y el versículo 4, Salmo 137, 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmo 137 y el versículo 4. Durante toda esta semana hemos estado abordando este tema de cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Y desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo los días del mal, esto que tenía que ver con lo que estaba en juego, el gran conflicto entre Dios, los poderes del mal. También en la parte del lunes, ayer, estuvimos viendo a las puertas de la muerte y cómo este asunto de la muerte, el sufrimiento, no escapa a los hijos de Dios, pero que igual Dios obra con poder y manifiesta su misericordia, su soberanía y su inmenso poder. También para hoy ya estaremos viendo dónde está Dios y al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza, así como de qué otra manera pueden seguir escuchándonos, pueden seguir sintonizándonos y seguir apoyando este ministerio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que no seamos nosotros solos, sino que seas tú el que puedas inspirar, el que puedas ilustrar, el que nos ayudes a entender tu palabra. Que de esa manera, así como el Santo Espíritu inspiró al autor, que también nos inspire a nosotros como lectores de tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde está Dios? De inmediato se nos invita a leer Salmo capítulo 42, los versículos del 1 al 3, luego Salmo 63, 1, luego Salmo 69, del 1 al 3, y por último Salmo 102, del 1 al 7, en este orden, para responder a la pregunta, ¿qué le causa tanto dolor al salmista? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Salmos capítulo 42, los versículos del 1 al 3. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Eso es lo que dice Salmo capítulo 42, los versículos del 1 al 3. Ahora veamos Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmos capítulo 63 y el versículo 1. Ahora veamos lo que dice Salmo 69, del 1 al 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido.
Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Eso es lo que dice Salmo capítulo 69, los versículos del 1 al 3. Ahora veamos el Salmo 102, del 1 al 7. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Eso es lo que dice Salmo capítulo 102, los versículos del 1 al 7. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué le causa tanto dolor al salmista? Bueno, ahí hay un común denominador en todos estos salmos. El asunto es dónde está Dios. La soledad, el sentirse sin Dios, es lo que más le duele al salmista. Una vez más, ¿qué es lo que más le duele al salmista? Estar sin la presencia de Dios. Yo creo que con esa respuesta estamos también más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico en el día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, titulado El silencio de Dios. Bienvenido, pastor y profesor. Otro tema que tiene que ver con la teodicea es el silencio de Dios. En el silencio de Dios, la justicia de Dios se pone en juego, porque teodicea tiene que ver con la justicia de Dios, donde por su justicia, su carácter está siendo juzgado por no solamente los seres humanos, sino también por todo el universo creado. Ese silencio de Dios, del cual los salmistas muchas veces se quejan, no es algo que pertenece solamente a los salmistas. Los salmistas son seres humanos igual que nosotros, y ellos están revelando lo que nosotros como humanos pasamos. Nótese en el libro de Génesis, con Abraham, el padre de la fe, Dios estuvo en silencio. Cuando Abraham estaba en un momento en el cual necesitaba un descendiente, cuando Dios le dijo que él y Sara tendrían un hijo, y Abraham y Sara veían que la promesa de Dios no se cumplía, cuando intentaron ayudar a Dios y se dejaron llevar de las leyes de la tierra, de las leyes del momento según el código de Hammurabi, que decía que cuando una mujer no tenía hijos, podía darle su sierva o esclava a su esposo, y el hijo que tuviera esa sierva, esa esclava, se tomaba como hijo de la señora de la casa. Ellos, dejándose llevar por las leyes del país, no hicieron la voluntad de Dios. Se dejaron llevar por la tradición, por la ley, y entonces transgredieron la promesa de Dios. Si usted lee Génesis capítulo 16, versículo 16, dice allí: Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años tenía Abraham? 86. Y de ese versículo se pasa inmediatamente al capítulo 17, versículo 1, porque Génesis 16 termina en el versículo 16. Vamos al capítulo 17, versículo 1, y dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La pregunta es: ¿cuántos años pasaron
entre el versículo 16, el último versículo de Génesis 16 y Génesis 17, el primer versículo de Génesis 17, el versículo 1. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. ¿Qué sucedió durante esos 13 años entre Dios y Abraham? El silencio de Dios. No podrá ser desesperante que Abraham, que era amigo de Dios, el padre de la fe, tuviera tanto tiempo sin comunicarse con Dios. Si tuvo alguna comunicación, la Biblia no lo dice. De paso, hay en teología lo que se llama también esta parte que tiene que ver con el silencio de las Escrituras. Es lo que se llama la teología del silencio, la metodología del silencio y otros nombres que le ponen. Pero, ¿por qué en las Escrituras pasan 13 años de Génesis 16 a Génesis 17:1 sin ninguna relación, sin ningún diálogo entre Dios y Abraham, cuando son amigos? Evidentemente, es un momento de reflexión, es un momento de sufrimiento para Abraham. Abraham está torturado. Abraham se ha dado cuenta del mal que ha hecho, de que no hizo la voluntad de Dios, de que él no estaba bien. Abraham fue probado. Abraham se dio cuenta de que la elección que había tomado no era la correcta, no era la que Dios le había indicado. Había vivido de acuerdo a las leyes del país, pero no de acuerdo a la ley de Dios. ¿No será que Dios está guardando silencio en nuestra vida? Porque a lo mejor nosotros debemos desarrollar nuestro carácter, nuestra fe en Dios. Debemos desarrollar que Dios sea el que haga su voluntad en nuestra vida. El salmista lo expone. Dios está en silencio. Sin embargo, el salmista no se queda callado. Él sigue hacia adelante y sigue orando. El salmista sigue pidiendo. El salmista sabe que Dios lo está escuchando. Recordémonos que en el silencio de Dios sigue la gracia de Dios. En el silencio de Dios está el carácter de Dios envuelto, la justicia de Dios. Y una vez más, el problema no es Dios. El problema somos nosotros los seres humanos que no entendemos a Dios en muchas de sus actividades. Por eso, una vez más, tenemos que estudiar la Biblia para reconocer, aunque sea un poquito, de cómo Dios actúa. Gloria sea a nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario, por ayudarnos a entender cómo obra Dios en el silencio, cómo su soberanía está ahí, cómo Él realmente está pendiente de nosotros, aunque no lo veamos. Y esa poesía me llega siempre a la mente cuando se habla de este tema, el poema o la poesía del par de huellas, que cuando más negras eran las tempestades, las aflicciones, las situaciones, ahí no se veía más que un par de huellas. Y él entonces se da cuenta de lo que le dice el Señor: si no veías las huellas en momentos de aflicción, era porque te llevaba en mis brazos. Qué tremenda reflexión, cómo nos ayuda a entender que Dios nunca nos abandona, porque Él siempre está pendiente de sus hijos. No solo son los sufrimientos personales y comunitarios que perturban al salmista, sino también, e incluso más, la aparente falta de atención de Dios a las penurias de sus siervos. Sí, porque no hay peor cosa que tú sentirte ignorado. A veces, y es mucho más preferible, que te digan que no directamente. Que tú le pidas un favor a alguien y te diga: mira, no puedo, discúlpame. A que te deje con la palabra en la boca, o a que simplemente no te haga caso, te ignore,
no coja tu llamada, o sea, esa persona se vuelva inexistente. Pues muchas veces nos sentimos así. La ausencia de Dios se siente como una sed intensa en la tierra seca y una angustia mortal. El salmista se siente alejado de Dios y se compara con aves solitarias. Note lo que dice el Salmo 102, los versículos 6 y 7, que fue parte de lo que leímos. Soy semejante al pelícano del desierto, como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Imagínense cómo se sentía el salmista para escribir esta declaración de que era como un pelícano en el desierto. O sea, uno como que se ríe por dentro porque, óyeme, qué gráfico, pero a la vez es terrible sentirse así. Es terrible sentir que Dios no te escucha, pero obviamente son a veces cosas más grandes que no sabemos, cosas más trascendentales, cosas que Dios está viendo el fin desde el principio. De hecho, hay una cita que no sé exactamente dónde se encuentra, creo que es en el Conflicto de los Siglos. Tal vez Omar nos ayude a conseguirla más adelante, pero es una cita maravillosa que dice que si pudiésemos ver el fin desde el principio, le pediríamos a Dios que nos guíe de la misma manera que nos ha guiado hasta ahora. Porque es que la providencia de Dios, la presciencia de Dios, lo que Dios sabe que ha de acontecer en el futuro, nos llena de alegría y gozo. Porque es que Dios tiene un plan más grande de lo que podamos imaginar. La mención del desierto enfatiza la sensación del aislamiento de Dios. Un pájaro solitario sobre el tejado está fuera de su nido, del lugar de descanso. El salmista clama a Dios de lo profundo, como si se viera engullido por las aguas, o sea, inundado, como que se estuviera ahogando por esas aguas caudalosas y se hundiera en un profundo océano. Estas imágenes describen una situación opresiva de la que no se puede escapar, salvo mediante la intervención divina. Y es así como se vive este mundo. Si Dios no estuviera con nosotros, óyeme, no pudiéramos vivir, no pudiéramos sobrevivir en este planeta. Yo no sé cómo hay tanta gente que está cargando tan pesado en la vida, sin Dios y sin esperanza. Para mí, yo no sé cómo lo hacen, porque yo no puedo, no me veo sin Dios, porque entiendo que es una necesidad vital, no solamente mía, sino de cada ser humano. Se nos invita a leer el Salmo capítulo 10, los versículos 12, luego el capítulo 22, versículo 1, capítulo 27, versículo 9 y capítulo 39, versículo 12, para responder a la pregunta, ¿cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios? Acompáñame una vez más a la palabra de Dios. Salmos capítulo 10, versículo 12. Levántate, oh Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Ahora veamos Salmos 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pareciera como que estamos escuchando a Jesús en el Evangelio o en los Evangelios, pero es Salmo 22, 1. Ahora veamos lo que dice Salmo 27, 9. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has oído. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Salmo 27, 9. Ahora veamos lo que dice Salmo 39, 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Eso es lo que dice Salmo 39, 12. Ahora sí,
respondamos a la pregunta: ¿cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios? El salmista responde diciendo o gimiendo para que Dios no lo desampare. O sea, en un sentido más general, el salmista clama a Dios. Esa es la respuesta del salmista. Él clama a Dios en busca o en auxilio de Él, en auxilio del Dios de su salvación. Y es interesante porque habíamos mencionado que los hebreos creen que Dios es responsable de lo que no evita, o sea, los orientales todos, pero también incluyendo los hebreos. Y qué interesante que ellos, cuando se veían así como alejados de Dios, pudieran haber dicho: no, es voluntad de Dios que Él se quiere alejar de mí, quizá he pecado, pero aún así clamaban a Dios, aunque creían que Dios estaba como de alguna manera a propósito ignorándolos. Nosotros sabemos que no es así. Dios responde de tres maneras: te dice sí, te dice no, o te dice espera. ¿Cuándo te dice sí? Cuando de una vez obtienes lo que pides. ¿Cuándo te dice no? Cuando nunca lo ves. ¿Cuándo te dice espera? Cuando tú más adelante, en el tiempo de Dios, recibes lo que has pedido. Por esa razón, es interesante todo lo que se menciona aquí de cómo el salmista actúa y cómo deberíamos actuar nosotros ante la aparente ausencia de Dios. Es notable que los salmistas decidan no callar ante el silencio de Dios. Los salmistas creen inquebrantablemente en la oración, porque la oración se dirige al Dios vivo y misericordioso. Dios sigue estando ahí, aun cuando parece ausente. Continúa siendo el mismo que los escuchó en el pasado, y por eso confían en que los escucha ahora. La pregunta sería: ¿confío yo de la misma manera que confiaban los salmistas? ¿Confías tú? ¿Confía él? ¿Confía ella? ¿Confían ellos? ¿Ustedes? ¿Nosotros? O sea, cada uno de nosotros tiene que tomar de alguna manera una decisión seria. ¿Qué hago ante la aparente ausencia de Dios? Clama con más fe, clama con más ahínco, con más perseverancia. No te soltaré si no me bendices. Qué palabra más dichosa, qué palabra más oportuna para hacernos recordar que Dios está ahí, que simplemente a veces hay respuestas que no sabemos, pero aún así, clama a Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33 y el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las ocasiones del silencio de Dios hacen que el salmista se autoexamine y busque a Dios, pero con confesión y peticiones humildes. Los salmistas todos saben que Dios no callará para siempre. Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar independientemente de las circunstancias de la vida. Se hacen las preguntas finales. ¿Qué podemos aprender de las respuestas de los salmistas a la aparente ausencia de Dios? Segundo, ¿cómo respondes tú a los momentos en que Dios parece guardar silencio? Y tercero, ¿qué sostiene tu fe? Bueno, en primer lugar, ¿cómo podemos o qué podemos aprender de las respuestas de los salmistas ante la aparente ausencia de Dios? Si ellos clamaron, tú y yo debemos de clamar. No hay mejor reflexión que esa. Así como ellos, en su ignorancia, en su situación difícil que estaban pasando, se sintieron lejos de Dios y lo que hicieron fue, en vez de abandonar, que clamaron a Él. De la misma manera debemos clamar nosotros. Y la siguiente pregunta: ¿cómo respondes tú a los momentos en que Dios
parece guardar silencio? Cuando Dios parece guardar silencio en mi vida, yo simplemente le pido, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a ver tu mano, muéstrame tu gloria, muéstrame cuál es el camino que debo seguir, porque si lo que estoy pidiendo no es correcto, yo no voy a seguir pidiéndolo y pidiéndolo si no es voluntad de Dios. Yo le pido a Dios que me ayude a conocer su voluntad. Y entonces, ¿qué sostiene tu fe? El saber que Dios es soberano, que aunque Él no me dé lo que yo estoy pidiendo, es porque Él tiene algo mejor para mí. La esperanza bienaventurada, saber que Él ha de cumplir su promesa en el tiempo de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que realmente hay que confiar en las promesas de Dios, que ante la aparente ausencia de Dios, debemos recordar que Él siempre está a nuestro lado, que algunas veces no nos da lo que deseamos porque quizás no es lo que nos conviene o no es en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios, pero que siempre escucha a sus hijos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para aplicar todo esto, para que en momentos de dolor, de angustia, en el que no veamos aparentemente tu mano, que aún así busquemos tu rostro, que aún así busquemos tu presencia y que confiemos en ti, sin importar que se desplomen los cielos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles, Dios mediante. ¿Ha fallado para siempre su promesa? Esto es en el marco de la lección número 5, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 137 y el versículo 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Eso es lo que dice Salmo capítulo 137 y el versículo 4. Tal y como lo habíamos prometido, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Es un ministerio que está 24/7. Recuerden, la radio está 24/7. Y pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397. Y también pueden escribirnos al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com. roasisdeesperanza@gmail.com. Estamos disponibles a través de diversas plataformas, ya sea la página principal, radioasisdeesperanza.org. Tenemos aplicación para Android, para iOS, y también pueden sintonizarnos por medio de TuneIn Radio. TuneIn es otra aplicación, y de esa manera, a través de los dispositivos de Amazon Alexa, usted solamente le dice: Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn, y automáticamente va a abrir la emisora sin comprometer su teléfono, su tableta, su computadora y ese tipo de cosas. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.